Esta conferencia comenzará a grabarse. Para presentarme, os digo que soy consultora de recursos humanos en Qualys, llevo 20 años realizando procesos de selección. Entonces me ha tocado ver muchos currículums y me toca hoy en día todavía verlos. Y además, otra cosa que he hecho mucho ha sido la orientación laboral. Eso me ha permitido ponerme en los dos puntos de vista. En el punto de vista de la persona que selecciona, que a través de un currículum saca una serie de conclusiones, y desde el punto de vista del orientado que está buscando empleo y no sabe muy bien cómo volcar esa información en un documento para que ese proceso de búsqueda de empleo sea exitoso, ¿no? Entonces, esos dos puntos de vista sí que los tengo. Aún así, a pesar de que veo muchos currículums y llevo muchos años haciendo procesos de selección, me gustaría empezar diciéndoos que todo lo que os voy a decir, todos son únicamente consejos y que hay consejos que igual sí que os valen y hay otros que no os valen. Entonces, toda la información que os dé y todos los consejos que recibáis, un poco mi consejo, mi primer consejo es que seáis críticos con esa información y lo que os valga os lo quedéis y lo que no os valga no os lo quedéis. Es un poco la idea. En concreto, en este rato, lo que vamos a hablar es sobre todo de una herramienta que para mí es clave en el proceso de búsqueda de empleo, que es el currículum, que va ubicado en una fase muy determinada en el proceso de selección. Al final, un proceso de selección desde el punto de vista del empleador, desde el punto de vista bien de la consultora de recursos humanos, como puede ser Qualys, como del Departamento de Recursos Humanos de una empresa que está realizando ese proceso de búsqueda, comienza realizando una definición del puesto de trabajo. Esa definición es clave. Yo tengo que cubrir un puesto de trabajo y ese puesto de trabajo tiene una serie de funciones y para poder desempeñar esa serie de funciones hace falta una serie de requisitos. Esos requisitos pueden ser requisitos de formación, de experiencia, de conocimiento de idiomas, de conocimiento de herramientas, de competencias a nivel de trabajo en equipo, a muchos niveles, ¿no? Y de esa manera haríamos lo que sería la oferta, ¿no? Sería el anuncio de empleo, que es lo que vosotros veis y a donde vosotros enviáis el currículum. En ese anuncio de empleo hay una serie de requisitos, como decimos, muchas veces algunos son imprescindibles, que sí o sí son necesarios cubrir, y otros no son tan importantes. Y eso en la oferta de empleo no se ve tan claro. Porque al final muchas veces lo que hacemos es lo que llamo yo la carta de los Reyes Magos, cuál sería la persona perfecta para cubrir este puesto de trabajo, pero en el mercado laboral hay muchos matices, no existe esa persona que cumpla con todos los requisitos. Entonces, a partir de lo que nos encontramos en las candidaturas, vamos viendo qué requisitos son más o menos importantes. Entonces, yo siempre aconsejo, a pesar de no cumplir con todos los requisitos que vemos en las ofertas, si más o menos cumplimos con unos cuantos o con los que parecen más importantes, aplicar a la oferta. Y a la hora de aplicar a la oferta, el primer consejo que os doy es que enviéis un currículum diferente a cada oferta que enviéis. Que esto va a requerir tiempo, esto va a requerir un trabajo, ¿no? Seguramente hayáis oído hablar eso de que buscar trabajo es un trabajo, y lo es. Cuanto más trabajo le dediquéis, cuanto más cuidado esté ese currículum, cuanto más trabajado esté ese documento, cuanto más tiempo yo haya visto que esa persona le ha dedicado a la búsqueda de empleo, más exitoso va a ser ese proceso. Lo que os voy a comentar, como aparece aquí en este índice, es lo primero de lo que os voy a hablar es de lo importante que es el currículum en un proceso de búsqueda de empleo, porque es la herramienta fundamental, es la que me va a dar acceso a la entrevista, que en la entrevista es donde me voy a ganar yo esa confianza, donde voy a poder yo explicar todas las competencias que tengo y lo ilusionada que estoy por incorporarme a ese puesto de trabajo. Y para ello me tiene que abrir la puerta el currículum. Si yo el currículum no lo cuido, es muy probable que no me llamen, a pesar de que pueda encajar bien en ese puesto de trabajo.
Os voy a explicar un poco cómo elaborar el currículum, qué apartados suele haber habitualmente, algunos consejos sobre cómo volcar ese contenido, sobre el diseño de un currículum. Veremos errores que es muy importante revisar y asegurarme que no los cumplo antes de enviar este currículum. Veremos cómo el tema va cambiando y hay nuevas tendencias, hay herramientas que se pueden utilizar a la hora de hacer ese currículum y algunos consejos finales. Esto es un poquito de lo que vamos a hablar a lo largo de este rato. Como os decía, yo os voy a ir dando una serie de claves, pero sí me gustaría que todas las dudas que os vayan surgiendo me vayáis interrumpiendo, o bien a través del chat o bien me vais diciendo de viva voz y os voy resolviendo, sin problema me vais interrumpiendo, ¿vale? Esa es, yo creo que la manera de que esto os pueda ser lo más útil posible, que todos los consejos que os voy dando me vayáis consultando cómo aplicarlo a vuestra realidad, ¿no? A la información que tenéis vosotros. Entonces, lo primero que tenéis que saber, lo que decía hace un rato, es que el objetivo del currículum, o sea, realmente lo que yo quiero conseguir con el currículum no es un puesto de trabajo. Lo que yo quiero conseguir para el currículum es una entrevista de empleo. El objetivo que queremos conseguir con el currículum no es que nos contraten. Para que nos contraten primero nos tienen que ver. Es muy raro, no voy a decir que imposible, porque cada empleador y cada proceso de selección es distinto y cada persona lo hace a su manera. Hay procesos de selección muy largos, donde hay una entrevista con un consultor, hay una entrevista con recursos humanos, hay una entrevista con el director del departamento, hay una entrevista para enseñar la planta, hay una serie de pruebas, bueno, cada proceso es distinto, pero lo que está claro es que tú no envías un currículum y te llaman para hacerte una oferta de empleo. Primero te tienen que ver. Y en función de cómo elabores ese documento, te llamarán o no te llamarán. El objetivo es única y exclusivamente que nos llamen para una entrevista. Ocurre que, por ejemplo, desde el punto de vista de los consultores, ¿no? De una consulta de recursos humanos como puede ser Qualys, tenemos muchos procesos de selección abiertos a la vez y entonces estamos haciendo muchas entrevistas de trabajo y muchas pruebas a lo largo del día y a lo largo de la semana. Entonces, para cada puesto de trabajo veremos aproximadamente entre 5 y 10 personas para poder presentar a la empresa final 3 finalistas. Eso es un poco el proceso ideal, Hay puestos de trabajo para los que no hay tantas personas que encajen, hay otros para los que sí que hay y hay muchos más, pero aproximadamente suele ser ese el ratio. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo que dedicarle, una entrevista suele durar entre 45 minutos y una hora, son 45 minutos y una hora de mi tiempo, que le estoy dedicando a un proceso de selección y que igual no se lo puedo dedicar a otro. Entonces, me tengo que asegurar que la persona en la que paso entrevista me encaja, más o menos me encaja. Es una persona que yo creo que va a poder cumplir con los requisitos a priori en función de lo que aparece en ese currículum para el puesto de trabajo que yo tengo que cubrir. Si yo en el currículum tengo muchas dudas, es probable que esa persona no le pase a entrevista y a otro en el que el currículum veo claramente que más o menos cumple con ciertos requisitos, a ese sí le llamaré para la entrevista. Entonces, es muy importante cuidar ese documento. Yo veo que hay muchas veces que me llegan currículums que no están cuidados. Y que es posible que no les llame pues porque me está generando muchas dudas y realmente pueda cumplir con los requisitos para esa posición. Entonces, importante, el objetivo del currículum es conseguir una entrevista de trabajo. ¿Cuál es la clave fundamental en ese currículum de trabajo? En ese documento, en ese currículum. Pues la clave está en poner la suficiente información como para despertar el interés en la persona que está realizando esa preselección, pero sin aburrir. Esto significa que toda la información que yo vea que le puede ser útil de cara y muy enfocada, como decimos al principio, a ese puesto de trabajo que yo crea
que las funciones que yo he desempeñado pueden ser similares, que las herramientas que yo he utilizado pueden ser similares, esas las tengo que poner y las tengo que destacar, de manera que la persona que está haciendo esa preselección de un vistazo lo ve. Aquí un poco el objetivo también va a ser facilitarle al entrevistador la lectura del currículum. Cuanto más fácil me sea encontrar la información en tu currículum, primero, como me estás facilitando mi trabajo, me estás inconscientemente generando buena sensación. Y segundo, rápidamente veo 3 o 4 de los requisitos que más o menos cumples, pues automáticamente pasas a currículum en valoración. A esa persona le volveré a echar un vistazo más adelante y si efectivamente veo que puede encajar, le llamaré. Los currículums, ahí os pongo sin aburrir, y lo veremos más adelante, tiene que ser de 1 o 2 folios. Hay currículums que nos llegan con 20 páginas, donde se explica muchísima información, se adjuntan documentos, cartas de referencia. En principio no es necesario adjuntar cartas de referencia. Veremos cómo en el currículum puede haber un apartado al final de referencias donde puedes poner, bueno, dispongo de cartas de referencias de empresas anteriores, incluso dar algún nombre de alguna persona a la que se le puede llamar. Hoy en día el tema de las referencias, bueno, pues son importantes. Entonces, bueno, si tenéis referencias en el currículum se pueden poner. Y no es necesario poner más. Si necesito más documentación ya la pediremos. Entonces, inicialmente la información justa y suficiente como para ver que más o menos cumples con los requisitos y listo. 1, 2 folios, mis consejos. Y a pesar de que la experiencia sea extensa y a pesar de que hayamos hecho muchas cosas, procurar resumirlo lo máximo posible. Referente a cómo elaborar ese documento, cómo elaborar el currículum. Bueno, pues aquí pongo una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, la imagen. Es importante que la presentación sea cuidada. Se suele recomendar meter algún color, que no sea un documento solo en blanco y negro. Luego os voy a enseñar alguna página donde os ayudan hay muchas plantillas con más o menos colores, con más o menos iconos, y al final un poco la idea es que elijáis alguna plantilla con la que vosotros os sintáis a gusto, porque al final ese documento va a hablar de vosotros, y si a mí no me gustan los colores, no me gustan los iconos, pues pondré los mínimos posibles. Sí que tiene que estar ordenado la información, sí que tiene que ser con una letra ni muy grande ni muy pequeña, y sí que tiene que ser una presentación que visualmente sea agradable y que sea fácil de leer, lo que os decía. Pero tenéis que sentiros cómodos con el diseño, tenéis que sentiros cómodos, cada uno, porque como digo, ese currículum habla de mí. Y si habla de mí, esa presentación pues tiene que ser acorde a cómo soy o a lo que a mí me gusta. El tema de la fotografía, ¿poner fotografía o no poner fotografía? A ver, mi recomendación en el currículum es poner fotografía. Ponerla por una razón muy sencilla. Cuando un documento va acompañado de una imagen, es mucho más fácil que si yo veo una información y veo una imagen, asocio esa información a la imagen y me voy a acordar mucho más fácil de un currículum con imagen que de un currículum sin imagen. Y yo lo que quiero es que se acuerden de mi currículum. Entonces, como quiero que se acuerden de mi currículum, pondré una foto. Es un poco mi consejo. Muchas veces me pasa que entrevisto a gente y luego que para ese proceso de selección igual no ha encajado, pero me surge otro proceso de selección y digo, ahí va, este chico o esta chica, mira, encajaba, pero no me acuerdo de él. Si no tengo la foto, no me acuerdo de él. Si tengo la foto, me acuerdo perfectamente de él. Entonces, mi consejo, foto. Como os digo, si tenéis alguna duda me vais interrumpiendo. Pero ¿cómo tiene que ser esa foto? Bueno, pues tiene que ser una foto reciente, tiene que ser una foto, bueno, tipo tamaño carnet de identidad. Yo siempre recomiendo que no aparezcáis ni muy serios ni muy enfadados. Hay veces
que la foto pues te vea un poco muy serio, bueno, pues es que estás generando también una sensación en quien está viendo tu currículum. Entonces, si podéis aparecer sonrientes o por lo menos con un gesto más agradable, eso, como digo, inconscientemente genera buena sensación en quien está con vuestro documento delante. Entonces, consejo fotografía, por que se acuerden más fácil de mi currículum, ¿vale? Consejo. En la fotografía, una fotografía en la que salís de manera natural. Si yo nunca me pinto, no voy a aparecer pintada en la fotografía. Si nunca me afeito, no voy a aparecer afeitado en la fotografía, como soy, pero una fotografía buena. Ese currículum tiene que estar ordenado, tiene que estar limpio, tiene que tener amplios márgenes, tiene que tener espaciado. Como os digo, el objetivo tiene que ser facilitarle al que está leyendo el currículum esa lectura. Entonces, cuanto más fácil y más cómodo sea de leer, pues mucho mejor. Hay que destacar la información que yo creo que es relevante. Os decía, un currículum para cada puesto de empleo. Si estoy optando a un puesto de economista en el que están pidiendo Power BI, están pidiendo un inglés medio y están pidiendo experiencia en contabilidad, bueno, pues la palabra contabilidad tiene que estar destacada. El Power BI, si lo tengo, tiene que estar destacado. Todo lo que tengo y que tiene relación con esos requisitos que me están pidiendo tiene que aparecer de alguna manera destacada, o bien en negrita, o bien en mayúsculas, o que se vea de alguna manera. Como os digo, que de un simple vistazo, en esos 20 segundos que le voy a dedicar a la lectura del currículum, rápidamente encuentre lo que estoy buscando. Que no me esté costando, a ver, ¿dónde tienen la formación? A ver, ¿en este puesto de trabajo hizo contabilidad, no hizo contabilidad? No lo sé. No lo sé. Si no lo sé, pues voy a dudar. Y si tengo otro currículum donde se ve claramente toda la contabilidad que hizo y que era analítica y que utilizó no sé qué herramienta, pues a ese le voy a entrevistar, al otro no lo voy a entrevistar. Destacamos la información que yo vea que es relevante para ese puesto de trabajo y para cada puesto de trabajo sea relevante una información u otra. Metiéndonos un poco en cada apartado del currículum, empezamos un poco con los datos personales. A mí me gustan los currículums que van encabezados, hay algunos que en el encabezado pone currículum vitae. A mí eso no me hace falta. Yo ya sé que es un currículum vitae. Me gusta más que aparezca el nombre y el apellido de la persona para que cuando vaya a buscarlo rápidamente lo encuentre. Y porque al final, como os decía, este documento habla de vosotros y como habla de vosotros tiene que estar encabezado con vuestro nombre. Como os digo, son consejos. Nombre y apellido, que se vea fácil. Algo que se suele poner justo debajo, en pequeñito, en un apartado de datos personales, son los datos de contacto. Datos de contacto son el teléfono, un teléfono en el que me vayan a localizar, la cuenta de correo electrónico, tiene que ser un email profesional. Hay mucha gente que pone un email personal con unos nombres rocambolescos. Bueno, pues hacemos un email únicamente para la búsqueda de empleo, con mi nombre, apellido, @gmail, @hotmail, el que utilicéis. ¿Vale? Un email profesional. Es importante porque estáis generando una imagen con ese documento también. Yo necesito muchas veces saber también dónde vivís. Dónde vivís, no me da igual la calle o el barrio, pero sí si es Bilbao, si es Vitoria, si es Guernica, si es Irún, donde viváis, porque el puesto de trabajo, bueno, pues estará también ubicado en algún sitio. Entonces, una cosa que tenéis que tener en cuenta, que a la hora de hacer esa criba por currículum, se suele hacer empezando por el lugar donde vivís. Entonces, si yo vivo en Guernica y el puesto de trabajo es en Vitoria, es probable que vayan a empezar a entrevistar a la gente de Vitoria. Si a mí no me importa el desplazamiento o además tengo posibilidad de una ubicación en Vitoria, pues pondré que también tengo posibilidad de ubicación en Vitoria. O si no, entonces sí que puedo quitar la ubicación y ya lo explicaré cuando me llamen. Si el resto del contenido despierta suficiente interés como para que me llamen para la entrevista. Porque es posible que me criben por la localización.
Entonces, bueno, ahí cuidado, a mí me hace falta para saber de dónde es y para saber si le puede interesar o no le puede interesar, porque igual llamo y tiene que encajarme muy bien, muy bien, muy bien todo lo demás para que le llame y haga la consulta de si se desplaza o no se desplaza. Entonces, bueno, el lugar de trabajo, ya os digo que valoráis, valoráis, pero sí suele ser útil. Entonces, en datos personales de contacto, y me aseguro que están bien, que no pase que haya puesto un número de teléfono mal y que vaya a perder un puesto de trabajo o una entrevista porque he puesto un número en el teléfono mal, que alguna vez me ha pasado. Todo esto os lo cuento porque todas estas cosas me pasan, entonces hay que procurar evitar eso. Algo que se utiliza también ahora mucho es una especie de introducción justo debajo de los datos personales donde se hace un poco resumen del perfil profesional que tenemos. Eso es algo que es bastante útil y a mí me gusta. Si no tengo suficiente espacio para ponerlo, no lo pongo, pero si veo que puedo ponerlo, ayuda mucho porque al final es un poco resumen de todo lo que voy a leer en ese currículum y nuevamente pues me ayuda. Algo que se utilizaba antes mucho y que ahora cada vez menos o prácticamente nunca es la carta de presentación. La carta de presentación a mí me parecía una herramienta útil porque servía para explicar cosas que en un currículum no puedo explicar. ¿Y qué es lo que puedo explicar? Bueno, pues que tengo altas competencias en gestión de personas, de equipos multidisciplinares, o que no lo tengo, o que me sirve para explicar cosas que igual en el currículum que se pone todo como más esquemático no voy a poder. Que tengo 20 años de experiencia en el área de contabilidad de empresas de todo tipo de sectores y utilizando diferentes herramientas. Con un poco resumen. Resumen, eso suele venir bastante bien. Entonces, como ya el tema de la carta de presentación no se utiliza, eso me sirve para ponerlo. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué experiencias? ¿Qué interés? Tengo especialmente interés en un área muy concreta. Bueno, pues lo pongo. Lo pongo sobre todo si está relacionado con el puesto de trabajo al que opto. Vale, entonces eso me sirve también, eso muchas veces, como digo, se lee, sirve como resumen y ayuda a hacer que ese currículum pase o no pase. El resto de la información, el resto de la información que se pone en el currículum, la formación académica complementaria, la experiencia, los idiomas, los conocimientos informáticos, el resto de información yo suelo recomendar poner mis puntos fuertes arriba. Si mi punto fuerte es la experiencia, la voy a poner por encima. Si mi punto fuerte es la formación, la voy a poner por encima. ¿Por qué? Porque yo empiezo a leer un currículum, ¿no? Entonces yo rápidamente, en muy poquito tiempo, tengo que decidir si ese currículum pasa o no pasa. Si lo que empiezo a leer me empieza a gustar, yo ya estoy positiva respecto al resto de información que sigo leyendo. Ya me estoy convenciendo de que esa persona encaja, porque además yo quiero que encaje, porque estoy buscando gente que encaje. Entonces, si lo primero me encaja, pues probablemente ya estés medio pasando a la parte de la entrevista. Si lo que empiezo a leer no me encaja, me genera duda, yo ya me estoy convenciendo de que esta persona no encaja y lo estoy llevando hacia el otro lado. Entonces, vuestros puntos fuertes, los primeros, lo que aparezca primero en el currículum. Una manera ordenada de poner la información es poner primero la titulación. Pues si tengo la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, pues me da un poco el perfil profesional que tengo. Entonces eso será lo primero que ponga. Si es para una posición de administración y yo realmente lo que he estudiado es Derecho, pero puedo realizar funciones de administración perfectamente, bueno, pues eso no va a ir lo primero. Respecto a la experiencia profesional, la experiencia profesional, yo suelo recomendar poner el currículum en orden cronológico inverso, es decir, primero lo último que has hecho, lo más reciente que tienes y luego así hasta lo primero que hiciste. Me gusta un poco ese orden. Y en esa experiencia a mí me gusta un poco hacerme un poco la historia. Entonces,
tiene que estar ordenado y yo recomiendo que sea cronológico. También hay otra manera de hacerlo que es el currículum funcional, que ahora os voy a decir cómo es y para qué perfiles se recomienda. Pero el cronológico tiene que ir con fechas. La fecha en la que comencé a trabajar, la fecha en la que finalicé. Yo creo que no es necesario poner el mes, con poner los años, si es que he estado un periodo de tiempo largo, es suficiente. Si ha sido cosa de meses, entonces sí que pondré los meses. Fecha inicio, fecha fin. El puesto de trabajo que desempeñé, ese se tiene que ver claramente, o se pone en negrita o se pone en mayúsculas, eso lo destaco. Yo quiero saber cuál es el puesto de trabajo que desempeñé. Pues fui administrativa comercial, fui auditora, fui responsable de administración, fui ese puesto de trabajo. Algo, si yo, por ejemplo, estoy optando a un puesto de responsable financiero, y en el currículum tengo puesto directora de administración y al final las funciones son muy parecidas, pues no voy a poner directora de administración, voy a poner responsable financiero. Un poco intentando poner las mismas palabras que aparecen en la oferta a la que estoy optando. Las mismas palabras. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo esa criba del currículum tiene en la cabeza una serie de palabras muy concretas, que son las que va a buscar en ese documento. Si las encuentra rápidamente, aunque yo deduzca que al final las funciones son las mismas, ya estoy haciendo un esfuerzo. Si las veo rápidamente, ya vas a pasar rápidamente a la opción de seleccionados, de personas a las que voy a entrevistar. Entonces utilizaré las mismas palabras que aparezcan ahí. Entonces hemos dicho fecha inicio, fecha fin, el puesto de trabajo que desempeñé y la empresa en la que estuve. La empresa pues también destacada en mayúsculas, pero de manera distinta. Destaco de manera distinta los puestos, todos los puestos imaginaros en negrita y todas las empresas imaginaros en mayúsculas. Y luego las funciones que desempeñé. Porque si no detalláis las funciones, yo puedo dudar de si realmente hacíais esas funciones o no, lo que os decía. Cuantas menos dudas surjan, mejor. Entonces, la información relevante y la información que el entrevistador, el seleccionador, va a buscar en mi currículum. Detallo las funciones. Si en la experiencia profesional, si tengo una experiencia en la que estuve 6 meses, y una experiencia en la que estuve 10 años, no puede ser que ocupe el mismo espacio una experiencia de 6 meses y una experiencia de 10 años. La de 6 meses la tengo que resumir un poquito y la de 10 años la tengo que ampliar. Le tengo que dedicar el espacio que merece, ¿no? Una experiencia de 10 años. Entonces, eso le tengo que dar su importancia en función del espacio que le doy en mi documento. Si he estado mucho tiempo, le dedico mucho tiempo y explico funciones, y explico logros, y explico responsabilidades, y explico aprendizajes que haya tenido. Le doy la importancia que requiere, sobre todo, si está relacionada con el puesto de trabajo al que opto. Fecha inicio, fecha fin, puesto de trabajo, empresa y funciones. La formación académica igual, fecha inicio, fecha fin, formación que tengo y muchas veces pues dónde lo cursé, en qué universidad, en qué centro formativo. Tiene que ir un poco así. Y también en orden cronológico inverso, primero lo más reciente hasta lo último. Hay veces que la titulación académica que llamo yo, que es el grado universitario, si lo tenéis, pues cuesta encontrarlo. Entonces le puedo dar su propio espacio. Puedo llamarle titulación o sin más poner debajo de los datos de contacto licenciado en Administración y Gestión de Empresas y luego formación complementaria. O otras titulaciones o otras formaciones. Igual, fecha inicio, fecha fin. Si me costó mucho acabar el grado universitario por lo que sea y creo que puede generar duda, pues pongo solamente la fecha fin. Y ya explicaré. Todo lo que crea que puede resultar negativo, todo lo que crea que puede generar duda de manera negativa, por si acaso lo quito. Tengo que darle un tono positivo a ese currículum. ¿Vale?
Entonces, formación académica, formación complementaria, experiencia profesional, ponemos la información por orden cronológico, los idiomas también, si tengo idiomas los pongo, si no, no pongo el apartado. Si no tengo nada que poner ahí, pues ni siquiera aparece el apartado. Yo en un currículum puedo poner lo que me dé la gana, lo que yo considere, los apartados y la información que yo crea que es interesante, y lo que no crea que es interesante, pues no la pongo. En referente a los idiomas, muchas veces tengo un nivel concreto en un idioma, pero no tengo la titulación. La titulación os diré que a mí personalmente no me aporta mucho. Yo lo que quiero saber es más o menos el nivel que tú consideras que tienes. Si realmente vas a tener que utilizar el idioma, habrá una prueba de idiomas, seguramente. Entonces, si igual puedes tener, yo puedo encontrarme con dos currículums que tienen los dos inglés. En uno me pone que tiene el FIRST y en otro me pone que tiene un nivel intermedio pero que no tiene titulación. Puede pasar que esa persona que no tiene titulación tiene el nivel fresco porque lo ha utilizado en los últimos años y se desenvuelve muy bien con el idioma, y el que tiene la titulación se la sacó hace 10 años, no ha vuelto a utilizarlo y lo tiene muy oxidado, como digo yo. Entonces, lo que a priori en papel parece que tiene mejor idioma el del título, luego resulta que no, que el que tiene mejor idioma es el que lo ha utilizado. Entonces, si lo habéis utilizado en los últimos años, pues lo ponéis, uso habitual en los últimos puestos de trabajo, lo ponéis en el apartado de idiomas, algo que acredite el nivel que más o menos vosotros consideréis que tenéis. Si además tenéis la titulación, pues la ponéis, y si la tenéis reciente, pues también. Para el tema de los idiomas, porque como os digo, al final hay veces que el escrito lo tengo bien, el oral no lo tengo tan bien, pues lo pongo porque igual solamente me hace falta el escrito. Lo diferencio si es que se diferencia. Puedo poner un apartado de conocimientos bioclimática o de software y entonces ahí detallo si domino el Excel, si tengo usuario habitual del PowerPoint o de ContaPlus o del A3 o RPs concretas, todo lo que hayáis manejado lo ponéis ahí, porque muchas veces son requisitos importantes que alguien haya utilizado la misma RP que utiliza la empresa. Importante, como os pongo ahí, es importante ser breve y dar la información precisa. Tiene que ser fácil de leer, ya que el tiempo medio para leerlo son unos 30 segundos, en el mejor de los casos. Hay veces que se le dedica menos. Entonces, respecto al contenido, eso es un poquito lo que os cuento. Si tenéis alguna duda o algún tema en concreto, alguna cuestión que no sabéis cómo poner, me vais diciendo al chat o me vais comentando. Vale. ¿Qué más? Aparte de este contenido, es muy importante, como os decía, darle un tono positivo al currículum. Tengo que poner, pues, la formación que he hecho, si la hice en poco tiempo, pues lo explico. Si tengo, a pesar de que soy joven, tengo experiencia, empecé con temas de voluntariado, bueno, pues lo pongo. Muchas veces el tema de la experiencia profesional, puede ser a través de, para la gente más joven que tiene igual menos experiencia, pero que tiene unas prácticas o que tiene un voluntariado. Eso a mí me puede valer igual. Al final, la forma contractual que tú hayas tenido no me importa tanto como lo que hayas hecho, lo que hayas aprendido, las competencias que hayas desarrollado. Entonces, si tú, a pesar de haber estado con un contrato de formación o de prácticas, has estado durante un par de años y has hecho contabilidad y has visto muchos sectores y has hecho cosas que podía haber hecho cualquier administrativo con un contrato normal, pues a mí eso me vale. Que hayan sido en prácticas no es necesario ponerlo, o lo puedes poner, pero detallas todas las funciones que hayas hecho y le das su importancia, la importancia que tiene. Tiene que ser homogéneo, que no dé idea de dispersión. Hay muchas veces que en mi experiencia profesional pues tengo experiencia muy diversa y he podido trabajar en el comercio, he podido trabajar en temas informáticos, he podido trabajar en administración o he podido trabajar en diferentes áreas.
Entonces, si primero trabajé de operario, luego en administración, luego de dependienta, luego de auditor, bueno, pues yo suelo recomendar que lo agrupéis por áreas. Y aquí hablamos ya del currículum funcional. Lo que puedo poner es área administración, área comercio. Y entonces ahí pongo todas mis experiencias profesionales por orden cronológico inverso. Y como os he dicho, fecha de inicio, fecha fin, puesto de trabajo y lugar donde desempeñé y funciones, pero por áreas. Y si voy a optar a una posición de administración, pues de administración laboral, imaginaros, pues administración laboral, lo primero, y esos apartados los voy subiendo, bajando en función del puesto de trabajo al que opte. Si es para un tema laboral y he trabajado en tema laboral, pues lo pongo más arriba. Si es para un tema de contabilidad, lo pongo más arriba. Si es para un tema de auditor, pues lo pongo más arriba. Que voy jugando un poco con esos apartados y los voy poniendo en el orden que yo quiero, porque ya dentro de este apartado ya va cronológicamente ordenado. Entiendo que voy bien. Más o menos os vais quedando con cosas, os van surgiendo dudas. ¿Qué me decís? ¿Alguien me contesta? ¿No me contestáis? Bueno, insisto, cualquier cosilla, cualquier duda personal, las explicaciones son muy claras. Gracias, Gonzalo. Vale, cualquier cosilla me vais diciendo, me vais comentando sin problema. Bueno, entonces, tiene que ser homogéneo, lo que digo. Yo he podido tener experiencia muy diversa, pero bueno, lo voy agrupando por funciones. Sí, todo claro, gracias, María Luisa. Y de manera que puedo jugar un poquito con esos, y yo además, yo soy partidaria de poner toda la experiencia, porque a mí me da información todo lo que pongáis en el currículum. Si mientras estudiabais, estuvisteis trabajando en una tienda, en un comercio de operario, pues a mí me da idea de que es una persona trabajadora y que a la vez que estudiabais, trabajabais, que hoy en día pues no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces me da pistas, me da información. Muchas de las cosas que ponéis en el currículum que igual pensáis que no tiene importancia, sí que dan información. Entonces yo soy partidaria de ponerlo a no ser que se me haga muy extenso el currículum y tenga que resumirlo o tenga que quitarlo si veo que no va a aportar excesivamente, Pero por lo general, como os digo, hasta cosas que igual parece que no tienen importancia, a mí me aportan datos, ¿vale? Entonces, bueno, vosotros vais valorando si ponéis, no ponéis y cómo lo ponéis. Más o menos extenso. Con el tema de la formación complementaria pasa también que muchas veces hacéis muchos cursos de 5 horas, de 10 horas, de 30 horas y ocupa mucho espacio cuando realmente no es tan importante. Se puede resumir poniendo diversos cursos del área de contabilidad, de impuestos, bueno, de lo que sea, por áreas lo podéis ir poniendo para que no se ocupe mucho algo que igual no tiene tanta importancia. Tenéis que vosotros valorar si la tiene o no la tiene. Aquí os pongo en esta línea lo que os decía, adecuado a necesidades de la empresa, empleando las mismas palabras, responsable de administración, director de financiero. Bueno, pues tiene que ser un poco las mismas palabras. ¿Debemos incluir experiencia laboral que no tenga que ver con nuestra carrera? Bueno, un poco lo que, por ejemplo, si no tengo experiencia en lo relacionado con mi carrera, pero sí de camarera o de monitora. A mí muchas veces eso me da muchas pistas, como os decía, Si yo es un puesto de trabajo, imaginaros, en una asesoría o en una auditoría en la que esta persona va a tener que hablar con clientes de todo tipo, pues entonces yo necesito que esta persona tenga habilidades de comunicación. Alguien que ha trabajado de camarera, yo sé que sabe hablar con la gente, que le ha tocado, que esa competencia la tiene desarrollada. Entonces, puede que sí sea interesante, Igual no te hace falta ponerlo, pero igual en ese resumen, en ese perfil tuyo, poner altas habilidades de comunicación desarrolladas en el ámbito de la hostelería, imagínate. O de resolución de problemas, siendo monitora, o de capacidad de funcionar en momentos de estrés,
o ese tipo de cosas que esas competencias que has aprendido en esos otros puestos de trabajo, bien sea en hostelería, de monitora, esas competencias las tienes que poner, o bien en el perfil o bien lo puedes resumir en el currículum. A mí, yo cuando lo lea al principio, pues no me va a interesar tu experiencia en camarera, pero si lo primero me interesa, yo te voy a llamar. Y luego cuando lo lea con más detenimiento veré, mira, y además pues ha trabajado en otras áreas. Sí, me explico más o menos, ¿no? Imagínate que has estado encargado de un comedor y optas a un puesto de trabajo en el que vas a tener gente a tu cargo. Bueno, pues lo has tenido en el sector de hostelería. Ahora el sector es distinto. No has tenido que gestionar auxiliares administrativos, pero has gestionado camareros. Me da pistas de que puedes tener esa competencia desarrollada. Entonces, como os digo, a mí la información que he puesto en el currículum me da mucha información, pero que no aburra. O sea, si lo que tienes ya es suficiente, pues resúmelo un poquito, ¿vale? Palabras completas. No utilizamos siglas. A veces tendemos a utilizar abreviaturas, siglas. Yo tiendo a recomendar usar las palabras completas, sin abreviaturas, que se lea bien la palabra. Hay veces que en los puestos de trabajo es raro, pero a veces me pueden pedir el currículum manuscrito. Eso te lo piden porque seguramente tengan a un especialista en grafología y vayan a la grafología. Es una ciencia que en función del tipo de letra que tienes sacan un perfil de personalidad. Entonces, como en los puestos de trabajo la personalidad es importante y en un currículum no se puede ver, si yo tengo en mi equipo un grafólogo, pues seguramente te pida que me hagas algo escrito a mano. Entonces suele ser por eso. La recomendación ahí, pues que esté limpio, que sea recto y ya está. Cada uno somos como somos. Entonces, es por eso. Cuando os lo piden, generalmente suele ser por eso. Aquí os pongo una tablita. A la hora de dar la información, a ver si sois un poco hábiles de ponerla de manera que pueda parecer más profesional o que pueda iluminar, entre comillas, lo que habéis hecho, ¿no? Pongo muestra el lado más favorable de tus experiencias profesionales. Hay que ser honesto y veraz. Es muy importante no mentir en un currículum. No mentir, poner la verdad, pero ponerla bonita, como digo yo. Lo más bonita posible. Por ejemplo, si lo que tú hacías era escribir cartas a ordenador, pues lo que pones que poner ahora es llevar la correspondencia. Si lo que hacías era enseñar a los nuevos qué es lo que hay que hacer, pues una manera de ponerlo bien es orientar e informar al personal de nuevo ingreso. Si en la universidad vendías lotería para el viaje de fin de curso, recaudar fondos para actividades académicas. No sé si me estoy explicando. Ponerlo de una manera un poco, al final no estoy mintiendo, pero lo estoy poniendo de una manera que sea más vistosa, que genere mejor sensación en quien lo lee. Obtener información y comunicársela al jefe, pues se dice investigar y reportar al superior jerárquico, por ejemplo. Cuanto más vistoso, iluminante podamos poner ese currículum, bueno, pues esa sensación va a ser más positiva en quien lo lea, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco el cómo poner la información. Resumiendo un poco este tema de los errores típicos que hay que evitar. Bueno, no poner nada negativo, os decía, poner todo en tono positivo, los logros, lo que hemos hecho bien, la experiencia que tenemos. Si tengo mucha experiencia y soy joven, pues voy a poner mi fecha de nacimiento para que se vea bien, que a pesar de ser joven, tengo una experiencia amplia. No poner nunca fracasos, motivos de despido, de dimisión, parece un poco obvio, pero si lo pongo es porque me encuentro con currículums donde aparece esa información, muy importante, positivo. No informar muchas veces sobre estudios inferiores. Si posees un título, está claro que antes habrás pasado por niveles inferiores. Hay gente que pone la formación en educación secundaria, el bachiller y el grado universitario. Si tienes un grado universitario, doy por hecho que lo anterior lo tienes también, a no ser que hayas cursado en un colegio francés y el francés sea importante para ese puesto de trabajo, pues no tiene relevancia, ¿vale? Generalmente. Entonces, bueno, la información que no aporta yo tendería a quitarla. No aburras, atrae la atención, os pongo ahí. Las faltas de ortografía, revisadme por favor los documentos. Hay autocorrectores en el Word,
pero aún así hay veces que llega y llama mucho la atención, sobre todo en posiciones altas, ¿eh? Os lo digo porque hace poco he leído un currículum para una posición de director financiero y tenía alguna que otra falta de ortografía. Muchas veces pasa en los que sois euskaldun-sarras que el tema de la ortografía en castellano pues cuesta. Bueno, pues vigilad, pegarle un repasillo antes de enviárselo a nadie. Evita incluir información irrelevante o datos personales innecesarios. Por ejemplo, el estado civil, bueno, pues no es necesario. O sea, hay una serie de información que no es necesaria poner, que antiguamente se ponía más y ahora ya no se pone, pero bueno, solamente datos de contacto. La fecha de nacimiento sí yo creo que puede ser un plus, la pongo. No reflejes periodos de inactividad. Hay veces esos huecos de tiempo en el currículum. Pues me fui 2 años a estudiar fuera, o estuve enfermo, o me tocó la pandemia, me costó muchísimo encontrar trabajo. Pues muchas veces eso se va a ver. Yo suelo recomendar que aún así lo pongáis cronológico. Ese hueco, que sepáis que va a ser lo primero que os van a preguntar en una entrevista. ¿Qué pasó ahí? Y tenéis que saber contestar, que hay gente que hoy, pues no sé, ¿y qué fecha fue? Eso genera muy mala sensación. Entonces, si hay periodos de inactividad, pues a veces hay que reflejarlos, o si preferís poner un currículum funcional sin fechas, se puede poner también. Todo lo que creáis que puede generar dudas de manera negativa en quien lea el currículum, yo lo quitaría. Lo quitaría por si acaso. Ya me lo preguntarán. Que genere interés y que genere ciertas dudas, pero eso ya para la entrevista. Tu currículum no debe exceder de 1 a 2 páginas, lo que os decía, 20 páginas de currículum, o sea, según me llega, digo, madre mía, todo el tiempo que le voy a dedicar, y no tengo el tiempo. Cuanto más facilites al que va a leer el currículum su lectura, mucho mejor. Evita hablar en primera o tercera persona, debe ser impersonal. Hay gente que dice estudié, trabajé, o trabajó, o estudió, que es peor todavía. Bueno, suele ser más impersonal. Formación en el área, en tal área, más impersonal. En el apartado de perfil profesional que os decía, que es como una especie de resumen que se pone justo debajo de datos de contacto, ahí sí puedes poner, sí lo puedes poner, pero en primera persona. En tercera ya genera como una sensación rara. Muy importante, como os decía, no mentir, pero no poner cosas que nos perjudiquen, revisar todo lo que pueda generar duda negativa fuera. No lo pongo, ya me lo preguntarán si tienen la duda. No, pero que sea en la entrevista, porque mi objetivo es conseguir la entrevista. Todo lo que pueda evitar que yo consiga la entrevista, lo quito. No olvides verificar que tus datos de contacto sean correctos, que tenga bien el teléfono. Es que nos ha pasado a intentar contactar a una persona, ya nos faltaba ir a su casa porque no había manera de contactar con ese candidato. Entonces, bueno, que no pase, que encaje perfectamente en un puesto de trabajo, que el seleccionador esté interesado en mí y no me pueda contactar. O sea, un teléfono antiguo, o sea, el teléfono de mi novia con la que estoy 2 horas al día. Que, como os digo, si os lo comento es porque nos pasa a veces, ¿vale? Errores típicos a evitar, ¿vale? En cuanto a nuevas tendencias, vamos acabando ya. Aquí os pongo una serie de herramientas que os pueden ser útiles. Bueno, hoy en día en Internet hay múltiples herramientas, seguro que vosotros sois perfectamente capaces de encontrar información de todo tipo. Os voy a poner yo algunas que creo que son buenas. Hoy en día, además, con ChatGPT podéis encontrar un montón de información. Son herramientas muy buenas y, bueno, si yo no sé cómo hacer un currículum que sea vistoso, necesito ideas en cuanto a diseños, bueno, aquí tenéis herramientas digitales para elaborar el currículum de manera sencilla. Tenéis ahí 3 webs, que este documento se lo paso ahora al colegio para que os lo haga llegar, y podéis consultarlo. Además, al final podréis tener mi email para poder hacerme consultas si queréis también. Son herramientas muy sencillas donde puedes elegir un poco la plantilla. Mira, si os parece, os voy a poner una para que veáis un ejemplo, para que veáis cómo son, y con uno
uno yo creo que ya es suficiente. A ver si tengo. A ver si lo veis, me vais diciendo. ¿Veis esto? ¿Se ve más o menos? Esta web que es la de Maker, la CV Maker. ¿Se ve un poquito? Sí, vale. Venga, pues aquí le dais a crear un currículum para que veáis qué sencillito es. Y aquí, bueno, yo ya había metido mi nombre, mi apellido y mi foto, la foto, como os digo, que os recomiendo. Bueno, pues ahí os va metiendo y luego aquí abajo suele haber una serie de plantillas que podéis elegir. ¿Veis un poquito las plantillas? Bueno, pues aquí está la profesional, la cronológica, la elegante, la circular, la moderna, con diferentes colores, más blanquita, con una banda a la izquierda. Bueno, ahí tenéis múltiples plantillas. Podéis elegir la que más os guste y este aplicativo, que es muy sencillito, poco a poco os va pidiendo la información que vais incluyendo allí y se va formando aquí a la derecha el currículum a vuestro gusto. Este os lo descargáis, lo guardáis y podéis hacer también todas las modificaciones que vosotros consideréis, ¿vale? Entonces, como os digo, ahí en la presentación que tenéis tres, pero hay múltiples. Hay múltiples, con poner herramientas digitales para elaborar el currículum en Internet podéis encontrar un montón. Si además queréis un diseño muy especial, lo podéis hacer con infografías, lo podéis hacer presentaciones también, de manera que van pinchando y se va moviendo. Estas cosas tan innovadoras y tan de diseño, sí que os digo que desde mi punto de vista pueden resultar un poco chocantes. A mí me gusta más el clásico, el primero que os digo, pero por ejemplo, si los que queráis optar a posiciones de marketing, de diseño, pues sí que os recomiendo que utilicéis un currículum un poco más moderno, un poco más con un diseño más especial o una presentación con links. Y entonces ahí tenéis un par de ellas que lo mismo con una metodología muy sencilla os va ayudando a hacer una cosa pues un poco más vistosa, más rara. A mí personalmente, nuevamente vuelvo a los consejos, desde mi punto de vista, me gusta un poco más el clásico, porque estoy más acostumbrada y me resulta más fácil encontrar la información y leerlo. A no ser que sea, como os digo, posiciones más de marketing de diseñadores, me resulta un poco chocante ver currículums pues así un poco como llamo yo entre comillas hawaianos. Y luego ya una tendencia que todavía no está implantada es el tema de los videocurrículums, donde tenéis también hay una web donde podéis hacer un videocurrículum. En LinkedIn también, si ponéis en Google cómo hacer videocurrículums en LinkedIn, os sale también una aplicación muy fácil de hacer. A ver, el tema de los videocurrículums, a mí a día de hoy, en 20 años de profesión, no me ha llegado nunca un videocurrículum. Es verdad que muchas veces los he echado de menos, porque tienes unos datos en un documento y te hace falta ver a la persona, ver cómo se expresa, ver cómo se explica, ver qué intereses tiene, un poquito más de información de la que aparece en un currículum. A mí, yo creo que a día de hoy no se utiliza, pero sí creo que es una tendencia que cada vez más se va a llevar, se va a utilizar. De hecho, en algunos portales de empleo te dan la opción de poner un videocurrículum. Yo creo que en InfoJobs cada vez más están con esa idea. Entonces, podéis ir trasteando. Si os parece muy interesante y muy útil, podéis publicarlo en algún alojamiento como en YouTube o Vimeo. Ahí se pueden colgar los videocurrículos y poner un link para que si alguien está interesado, pues pueda acceder y verlo. Pero con mucho cuidado porque es algo muy innovador de momento, aunque yo creo que la tendencia sí va a ser a eso. Como os digo, yo muchas veces echo de menos el poder ver a la persona. Vale, si queréis trastear, ir echando un vistazo, ahí tenéis alguna y si no, como os digo, habrá muchas más en la web. ¿Vale? Y creo personalmente que es una tendencia que puede que se vaya a implantar porque es una información que nos falta a los seleccionadores.
el ver a la persona, ver cómo se expresa, porque te da mucha información que te ayuda de cara a ir a una entrevista más centrada en un perfil que encaje, ¿vale? Videocurrículum. Bueno, por último, el tema de, bueno, consejos finales que os pongo ahí. Muy importante, llevar un registro de los currículos enviados. Hay veces que os apuntáis a muchas ofertas de empleo, de pronto os llaman de una y no os acordáis. Eso genera muy mala sensación. Mira, te llamo porque te has inscrito. ¿Ay, qué oferta era? Es que no me acuerdo. Y además no sabes ni qué modelo de currículum has enviado. Si tenías la información actualizada, si era un modelo más dirigido hacia temas de contabilidad o hacia otro tema. Bueno, muy importante, ¿eh? ¿A qué ofertas os habéis apuntado? ¿Dónde? Como os digo, buscar trabajo es un trabajo y lo que yo os digo es un trabajo, pero va a ser mucho más exitosa vuestra búsqueda de empleo si le dedicáis y lo hacéis con cariño, entre comillas. Entonces, llevad un registro de dónde os apuntáis, guardáis un poquito la oferta que era y el currículum que habéis enviado. Y cuando os llamen, pues ya lo tenéis todo claro. Hay que adaptar el currículum al puesto al que aspiréis, ordenando la información de manera estratégica. La más importante, la primera, destacando con las palabras que aparecen en la oferta los requisitos que cumplo. Los que no cumplo no los pongo, los obvio. Que sea un diseño visual, atractivo, con colores, con iconos, con elementos gráficos, pero que sea cómodo para vosotros, que os sintáis cómodos, quiero decir, porque al final habla de vosotros, ¿eh? Entonces tenéis que veros cómodos con ese diseño. Pero cuanto más agradable sea la vista, pues más positivo va a estar el preseleccionador respecto a la información que va a leer. Si puedes poner enlaces a redes sociales, sobre todo LinkedIn, que es la profesional, bueno, pues lo ponéis, que puedan pinchar y lo puedan ver. Videocurrículums, infografías, bueno, pues son opciones para destacar más, que no son muy utilizadas a día de hoy, pero que puede ser un poco la tendencia. Entonces no estaría de más que trastearais un poco con ello. Antes de mandarlo, si podéis, conviene someterlo a una lectura crítica por parte de personas cualificadas en realizarlo. Si tenéis algún orientador laboral, alguna persona que suele realizar procesos de selección o cualquier persona que os pueda dar su punto de vista, bueno, pues siempre os va a dar pistas, ¿eh? Si alguien os lo puede echar un vistazo y decir, mira, esto no lo veo bien o no has puesto aquí esto que sí que es interesante, bueno, otro punto de vista muchas veces ayuda. Y en principio, hasta aquí la presentación. Ahí tenéis mi email, como os digo, esta presentación se la hago llegar al colegio para que la podáis tener accesible. En el email, bueno, podéis preguntarme alguna consulta, no prometo contestar en el día porque suele estar a tope, pero sí intentaré contestar a todas las dudas y daros los consejos. Vale, muchas gracias por esta sesión, la información ha sido útil, me alegro mucho, es que ricasco a todos, ¿eh? Me alegro que os sea útil y lo que os digo, alguna cosa muy concreta sobre algún tema vuestro me podéis hacer la consulta. Muchas gracias.